En medio de todo esto, vale la pena traer a cuento que la tarde de ayer, jueves, el director el director sí de comunicación social del Poder Judicial, Jorge Camargo, fue agredido a bordo de su propio vehículo por un grupo de manifestantes, quienes lo confundieron con un ministro y le escupieron y gritaron traidor a la patria. Este grupo de personas se manifestaba afuera de la Suprema Corte para exigir que se aplique la reducción de los salarios a los integrantes del Poder Judicial. Sin embargo, al salir Jorge Camargo del recinto, los inconformes creyeron que el vehículo transportaba a uno de estos 10 ministros. Y para seguir hablando en torno a este tema, tenemos en entrevista a Javier Hurtado González. Él es doctor en ciencia política, académico e investigador de la Universidad de Guadalajara. Doctor Hurtado, ¿cómo está? Muy buenos días, gracias por tomar la llamada. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarlas, Ana Leticia y Angélica. Gracias. A sus órdenes. Gracias, qué amable doctor. ¿Cómo interpreta lo que declaró ayer, lo que escuchábamos el presidente de la Suprema Corte, Luis María Aguilar, quien asegura que con la ley de remuneraciones se está invadiendo el Poder Judicial? ¿Esto es cierto? ¿Esto comprende hacia el Poder Judicial? No, yo creo que hay muchos errores de apreciación en esto, definitivamente. A mí me parece que no se puede hablar de poderes independientes, como estábamos escuchando ahorita, y que lo dijo tanto el presidente de la Corte ayer como ahorita en la entrevista que ustedes presentaron con el coordinador de la mayoría en el Senado. No existen poderes independientes ni autónomos. La propia Constitución lo dice. El supremo poder de la Federación se deposita en 3 poderes. El poder es uno, que se ramifica en 3. La soberanía, el soberano, que es el pueblo, la entrega de la misma manera y de unísono para configurar un poder que se expresa en 3 funciones básicas que nosotros conocemos. Entonces, hablar de poderes independientes, pues a mí me parece que eso refleja un pensamiento medieval o feudalista, o del absolutismo definitivamente, porque no puede haber en un Estado democrático de derecho poderes independientes o autónomos, por favor. Eso es una contradicción en sus propios términos. La esencia del Estado democrático de derecho es la coordinación, la interdependencia y el control mutuo entre los poderes, en este caso hablando de un sistema presidencial. Es más, el gran constitucionalista alemán Karl Lowenstein definía precisamente la esencia del sistema presidencial como un sistema en el cual existía interdependencia por coordinación. No hay independencia, es interdependencia. Entonces, a mí me parece que esta situación que reflejan los titulares o los integrantes de los poderes, y hablar de poderes independientes, autónomos o soberanos, pues es una muestra del bajo nivel de conocimiento que tienen sobre los principales postulados y la ausencia de una cultura política democrática, porque estamos ahorita en estos momentos incluso escuchaba ahorita antes de entrar al aire, de la autorregulación. ¿Cómo que autorregulación? O sea, eso no puede ser. O sea, nadie se manda solo, por favor. Y en segundo lugar, todos están sujetos a la Constitución. Déjame aclarar aquí nada más una cosa, para que también no se piense que hay invasión de atribuciones. La Constitución es muy clara. El único que puede presentar la iniciativa de presupuestos de egresos de la Federación es el presidente de la República. Nadie más, ni un diputado, ni un senador, ni la legislatura de un estado, ni mucho menos un ministro de la Corte. Y la única instancia autorizada para aprobar el presupuesto de egresos, de acuerdo a lo que dispone la Constitución, en su artículo 76, fracción cuarta, es la propia Cámara de Diputados, que ejerce atribuciones exclusivas en esa materia. Entonces, así está diseñado. La Constitución no cuando fijó esa atribución para el presidente, no dijo allí a punto y seguido. El presidente de la República, al diseñar el presupuesto de egresos y llevarlo a la Cámara de Diputados, debe desconvertirse en el office boy de los otros poderes o en su mensajero para hacérselo llegar tal cual lo recibe sin quitarle ni moverle ninguna coma.
y luego tampoco dice la Constitución. La Cámara de Diputados debe de aprobar el presupuesto de egresos de la Federación como se lo presenta el presidente y como lo enviaron los otros poderes. Doctor, no, por favor, eso no puede ser. Doctor Hurtado, permítame interrumpirlo en este punto. ¿Cómo ve usted qué tanta posibilidad existe de concretar esta reducción salarial a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia con estos antecedentes que usted pone sobre la mesa, pero también considerando los amparos interpuestos? Yo creo que existen muchas posibilidades. Al margen de que hayan declarado la suspensión de la famosa Ley Federal de Remuneraciones, lo que se va a aplicar es la Constitución. Y entonces, en consecuencia, contra reformas constitucionales no procede ningún amparo. Ese es un principio básico, es la primera de las causales de improcedencia que existen en la ley de amparo. Entonces, eso no, los amparos no van a prosperar y quien está concediendo amparos está violando la Constitución, porque está otorgando amparos sobre una reforma constitucional con el subterfugio de que se están impugnando una ley federal de remuneraciones. Cuando esa ley lo único que hace es trasladar al ámbito reglamentario lo que está dispuesto en el artículo 127 constitucional y sus transitorios. Entonces, a mí me parece que están procediendo mal ahí, estar dándole entrada a un amparo en materia de una reforma constitucional, están violando la propia ley de amparo, como el ministro Pérez Dayán, que también hizo lo mismo, violar la propia ley reglamentaria del artículo 105, cuando declaró la suspensión de la norma impugnada, cuando la propia ley en su artículo 64 dice que admitir una demanda de inconstitucionalidad no debe de implicar esto la suspensión de la norma impugnada, y él fue lo que hizo. Entonces, los señores ministros de la Corte y los jueces y magistrados están definitivamente violando la legalidad y violando la Constitución. Entonces, realmente esto es intolerable, porque en el fondo lo que existe es una rebeldía a aclarar la Constitución y sujetarse al imperio de la ley. Y es muy triste y lamentable que quienes supuestamente tienen la misión y la responsabilidad de velar por el fiel cumplimiento de la Constitución son los que se niegan a cumplirla. ¡Qué enorme ironía! Eso solamente existe en México, por eso dicen que como México no hay dos. Doctor Hurtado, usted ya mencionaba qué tremenda ironía. Ya en términos sociales, ¿qué mensaje están enviando los jueces, ministros y magistrados al negarse a un ajuste salarial? Decíamos hace un rato, y lo leíamos aquí, que para hacer un trabajo digno, o sea, habría que recibir semejante cantidad de dinero. Es decir, ¿cómo se maneja esto en términos sociales? Mira, pues yo creo que realmente el mensaje que se está mandando es de que México no es un país que tenga Estado de Derecho, y que en México se comprueba lo que ya se ha dicho en materia de delitos del orden común, el enorme nivel de impunidad que existe en nuestro país. Si de cada 100 delitos solamente 4 llegan a denunciarse y de esos menos de 2 concluyen con una sentencia, pues ahí está clarísimo eso que están haciendo y que quieren hacer, ellos lo que están reclamando es impunidad. Y ellos mismos son los que critican la impunidad en materia de delitos del orden común, del ciudadano común y corriente que a veces roba porque tiene hambre. Y ellos se niegan y exigen impunidad. Lo que están pidiendo es impunidad. Y eso es gravísimo, porque en este país no puede ser que la Constitución sea letra muerta o que solo aplique para unas personas y para otras no. Entonces, si ellos se salen con la suya de que no aplique la Constitución con ellos, yo pienso que esto va a ser muy, muy lamentable, porque entonces muchos mexicanos también vamos a pedir lo mismo, no cumplir en ciertas cosas la Constitución cuando no nos convenga. Así y a es. mí me parece que ese mensaje es gravísimo para el Estado de Derecho y para la cultura de la legalidad. Doctor Hurtado, en este punto, ¿qué sigue en caso de que, como usted lo dice, los integrantes del Poder Judicial se sigan negando a aceptar las reducciones salariales? ¿Se les podría iniciar una suerte de juicio político por desacato a la ley? Yo creo que sí, definitivamente. Yo creo que aquí lo que van a hacer ellos es tratar de estirar al máximo, interpretarlas a modo, que además esto está demostrando la gran deficiencia que tiene nuestro sistema constitucional de defensa de la constitucionalidad, en el sentido que un poder se defiende a sí mismo. Esto es
muy sintomático, Ana Leticia y Angélica. Si ustedes revisan el 105 constitucional, donde están las controversias constitucionales, ahí se plantea que puede haber controversia constitucional de la federación con un estado, de la federación con un municipio con otro municipio, del municipio con otro estado, de un estado con otro estado. Pero no dice entre los poderes de la federación, ni tampoco dice entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo y Legislativo. No cabe esas controversias constitucionales. ¿Por qué? Porque el mismo constituyente permanente o el constituyente revolucionario entendió que había una situación de juez y parte. ¿Cómo te vas a ir tú a quejar del Poder Judicial y el Poder Judicial es el que resuelve? O sea, eso está mal definitivamente. Aquí lo que nos dicen los hechos es que hace falta en México una Corte Constitucional. Y entonces yo creo que aquí lo que procede es que definitivamente la misma Constitución lo establece en su capítulo de las responsabilidades de los servidores públicos. Quien viola la Constitución debe de ser sometido a juicio político y el castigo es la remoción, la destitución de ese funcionario y la inhabilitación para seguir cumpliendo cargos públicos. Yo pienso que ya los ministros de la Corte se están pasando de la raya definitivamente. Voy a mencionar nada más 2 cosas, o 3 si ustedes quieren. Primera, cuando declararon que la Ley de Seguridad Interior no era facultad del Congreso de la Unión legislar en esa materia. Ese fue un desafío, una burla abierta al Congreso de la Unión. Por supuesto que el Congreso de la Unión tiene facultades para legislar en materia de seguridad interior, por favor, pues para eso están las facultades implícitas en la fracción 31ª del artículo 73. Esa fue la primera. Si yo hubiera sido diputado o senador, pues oiga, yo los destituyo, pues ¿cómo que no tengo facultades para legislar si yo soy legislador? ¿Cómo que no tengo facultades para legislar y la Constitución me da esas atribuciones? Y luego después ahora le dan entrada a una acción de inconstitucionalidad y declaran la suspensión de la norma impugnada. Luego después otorgan amparos cuando la propia ley de amparo dice que no proceden los amparos en materia de reformas constitucionales. Yo pienso que esos señores están pasando de la raya, en mi opinión. Tácitamente lo digo, esos señores deben ser sometidos a juicio político, por bien del Estado de Derecho en México. Muy bien, doctor Javier Hurtado González, doctor en Ciencia Política, académico e investigador de la Universidad de Guadalajara. Le agradecemos mucho esta entrevista para Radio Educación y si nos permite lo estaremos buscando más adelante. Sí, si me permite, más quisiera darte rapidísimamente un dato final. Sí. Mira, el sueldo del presidente, de un ministro de la Corte, que es en términos brutos de 6.968.000 pesos al año, ¿sí? Eso está en el presupuesto de egresos de la Federación, solamente superado por el sueldo de Angela Merkel, que en pesos mexicanos equivale a 7.361.000 y el de Donald Trump por 8.088.000. Pero déjame darte otro dato. Es superior al del rey de España. La asignación que tiene contemplada el rey de España, ¿sí?, es de 5.552.127 pesos y los ministros de la Corte tienen una asignación, un sueldo de 6.938.000 pesos, es decir, casi 1.5 millones más que el rey de España, con la gravedad de que en España nomás hay un rey y nosotros aquí tenemos 11 reyes, y con la gravedad también de que en España tiene un Producto Interno Bruto de $28.156 al año per cápita y en México solamente de $8.900. Esas son las grandes diferencias. Y gracias por las cifras, doctor. Le agradecemos mucho. Al contrario, muchas gracias. Buenos días. Buenos días.